Éxodo 14, verso 19. Vamos a continuar con nuestra serie, la redención de Dios. Es el tema número 41 de esta serie. El tema de esta tarde se titula protección. Protección. Eso se le llama, hermanos, en la teología se le llama la providencia de Dios. Y providencia de Dios significa que Dios protege no solamente de sus hijos, sino protege de su creación. ¿Ok? O sea, hoy todos los animales pues tienen que comer. ¿Ok? La lluvia, el sol. Imagínate que no saliera el sol. ¿Sabes qué sería algo terrorífico? Si has leído de cuando el meteorito cayó ahí por Yucatán, y esto levantó una gran ola de humo que ocultó el sol y empezó la Tierra a entrar en un punto de congelación. Quiere decir que el sol, hermanos, mantiene una temperatura en la Tierra. Entonces, por la inclinación de la Tierra, que está un poco, no está completamente parada, sino está un poco inclinada, eso hace que en diferentes partes del mundo haya diferentes climas. Si tú te vas muy al norte, vas a encontrar mucho frío. Están los lugares como Alaska, como los Alpes suizos, como Rusia, como Canadá en su parte norte, donde va a haber mucho frío. Y conforme vas bajando y vas llegando al Ecuador, el Ecuador es una línea imaginaria que parte a la mitad de la Tierra. Conforme te vayas llegando a esa línea, vas a encontrar mucho calor. ¿Okay? Ahí se le llaman los países caribeños, lo que es Jamaica, lo que es Hawái, toda esa parte de islas. Su clima es muy cálido. Entonces imagínate si no saliera el sol. Entonces habría muchas cosas. Esa es la providencia de Dios, o sea que Él cuida de la creación y Él da lo que requiere la creación. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí esta última parte de cómo el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo. Dice que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recto viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Israel había visto a lo lejos a Faraón, a toda su caballería, a todos sus carros, y le dio miedo. Y empezaron a venir muchos pensamientos a la mente sobre muerte, esclavitud, sobre si era mejor ser esclavos o libres. Se habían olvidado del gran gozo que habían sentido cuando Dios los liberó de Egipto.
Se habían olvidado de los latigazos de Faraón en sus espaldas y de cómo mató a sus niños arrojándolos al río Nilo. Se habían olvidado todo eso. Pero ahora, en este punto, estaban a punto de experimentar algo que nadie más ha experimentado. Y es pasar el mar no en un barco, sino a pie. No había escape en esta situación en la que estaban. Por un lado tenían el mar, por otro lado tenían las montañas y por otro lado tenían los carros de Faraón. Y por su preocupación empezó a haber quejas y murmuración y división. Entonces, como te dije la semana pasada, lo importante no es tanto de tener desánimo o tener problemas. El punto es cómo los enfrentamos. Y hay muchos que los enfrentan mal, por eso se andan quejando toda la vida de que ellos sufren mucho, porque no saben enfrentar un problema con métodos bíblicos. Éxodo 14, 19, vamos a empezar a estudiar porque es un poco largo esto, y si no, no nos va a dar tiempo. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Ok, algo que podemos ver aquí en este relato es que el tiempo en que se abrió el mar era en la noche. Ok, o sea, no había luz de sol. No había luz de sol, era de noche. Ahora, otra pregunta. ¿Quiénes iban atrás de todo el pueblo? La gente débil, los mayores de edad, los enfermos, las mujeres iban hasta atrás. Entonces, ¿a quién primero les iba a tocar la furia de Faraón? A ellos, a los débiles, a los enfermos, a los de mayoría de edad, les tocaría esa parte de cuando llegara él. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios se hizo para atrás? Bueno, vemos allí la protección de Dios atrás, pero también nos enseña otra cosa, y es que Dios es el defensor de las viudas y los huérfanos. Salmo 68:4 dice, cantad a Jehová, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Aquí puntualizamos algo. Cuando Dios se hizo para atrás de la retaguardia del pueblo, sí significa que Dios iba a hacer algo con el pueblo egipcio, pero también nos hace ver que Dios es protección de los débiles. Donde se ve mucho de esto de los huérfanos es en las guerras. Y obviamente un huérfano, o en el tiempo una viuda, por decir como Noemí, eran mujeres que no tenían derecho a heredar nada. Hoy ha cambiado muchas cosas, hoy la mujer tiene derecho y cosas así, pero en ese tiempo, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Ruth, en el tiempo de los reyes, una mujer sin marido era una mujer sin nombre, era una mujer sin protección, era una mujer que nada más estaba esperando el día en que le expropiaran la tierra o donde vivía, porque no tenía marido. Por eso cuando regresó Noemí a Belén, le dijeron, ¿no es esta Noemí la que se fue con su esposo y 2 hijos? Y ella dijo, ya no me llaméis más Noemí, llamadme Mara. ¿Por qué Mara? Porque no tenía protección. Al haber perdido a su marido y a sus hijos, ella corría el riesgo de que si nadie la redimía, como fue con vos, si nadie la redimía, cuando ella muriera, la heredad de su esposo quedaría a merced de otra persona. Salmo 10:14 dice,
Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. ¿Qué es Dios? Él acoge al desvalido. ¿Quiénes iban hasta atrás? Ese tipo de personas. Entonces, volver a la retaguardia, hermanos, no solo era para cuidar la retaguardia de su pueblo, sino también del cuidado de Dios, aún con aquellos que parecen olvidados. Porque dicen, ay, no, mijito, te murió tu papá y tu mamá. No, Dios te está castigando duramente, ¿no? Porque alguien que queda huérfano, pues obviamente era algo muy difícil. Y hoy lo vemos en las películas. Y cuando alguien queda huérfano, pues obviamente es una situación muy complicada. Salmo 146, versículo 7. Dice ahí, Salmo 146, verso 7, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano, a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. ¿Por qué siempre cuando vemos de los viudas y huérfanos, siempre después se menciona al impío? Porque es una impiedad abusar de una mujer que no tiene ni hijos ni esposo. Esa es una viuda, así lo dice Timoteo. Dice, las viudas que de verdad lo sean, así dicen. ¿Quién es una viuda que de verdad lo sea y que requiere ayuda de la iglesia? Una viuda que no es joven. ¿Qué? O sea, no, si es viuda, a lo mejor se quedó sin marido y no tuvo hijos, pero tiene 30, 40 años, no puede recibir ayuda de la iglesia. No, ahí está, ahí lo dice. Una mujer debe ser viuda de 60 años y que no tenga hijos o que no tenga ningún familiar. Esa mujer tiene derecho a que la iglesia la apoye y la sostenga. Pero una mujer que tiene hijos, dice, sus hijos se hagan cargo de ella. Así lo dice. Entonces, es una impiedad y es una falta a Dios maltratar a un huérfano o una viuda. Es una ofensa a Dios porque Dios es su defensor. Fíjate nada más. O sea que aunque parezca que Dios es cruel con ese tipo de personas, que tal vez un niño, una niña se quedó sin papás, por decir, cuando también donde se vio mucho esto fue en la peste, cuando le dio a Inglaterra, a esta parte y en Europa, que casi extermina la peste allí, se veía mucha gente huérfana. Muchos huérfanos salieron del campo de concentración de los alemanes, porque perdían a su familia. ¿Pero en verdad estaban solos? No, no. Ahora, en este caso, imagínate que tienes el mar y Dios abre el mar y vamos a pasar por ahí, pero tienes que mover 2 millones de gentes. ¿Cómo le haces? Estaba difícil. Fíjate todos los elementos que hay. Son 2 millones de gentes. Atrás tienes un ejército. Y es de noche. Imagínate. ¿Cómo dar aviso a toda la gente que avance, que camine? La respuesta es la nube que los guiaba. La columna de nube, hermanos, produjo tinieblas. ¿Qué quiere decir? Los eruditos dicen que se puede referir a 2 cosas. Número 1, a que hubo una niebla densa. Una niebla densa. En ese tiempo no había faros antinieblas, hermano. No había de esos faros. Entonces imagínate que tú vas en un carruaje con un caballo y de pronto hay una densa niebla y no puedes ver. Eso fue lo que pasó. Otros dicen que la noche era más oscura del lado de los egipcios. O sea, en la noche, al principio cuando sales a la noche no puedes ver bien porque tu vista requiere de luz, obviamente. Entonces, cuando tú sales a la noche ya te quedas un
tiempo en la oscuridad, tu vista como que se acostumbra y entonces empiezas a ver muchas cosas, ¿no? En la noche. Pero habla que ni aún eso pasaba. La noche era tan oscura en ese momento que los egipcios no podían alcanzar a los israelitas. No los podían alcanzar. Los perdieron de vista, andaban vagando sin rumbo porque no podían alcanzarlo. Y eso nos muestra algo. Proverbios 4:19 dice esto. Proverbios 4:19. O sea, ¿cómo andaban entonces los egipcios? Andaban en tinieblas. Dice Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Lenguaje actual. La vida de los malvados es todo lo contrario. Es como una gran oscuridad donde no saben ni en qué camino andan. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que alguien que está en una oscuridad, o sea, en un pecado, todos se dan cuenta menos él. Todos se dan cuenta que andas mal. Que tu conducta no es buena, pero él piensa que sí. Fíjate, todos se dan cuenta menos tú, porque tú andas en oscuridad. O sea, hay padres que en su propio entendimiento dicen, no, yo soy buen padre. Y tú dices, ¿pero por qué? No, pues es que yo trabajo para mis hijos. O sea, yo no les ha faltado. Pregúntale si les ha faltado de comer o de vestir. Y vas con ellos y le dices, ¿te ha faltado algo? Y dicen, no, pero él nunca está. Él nunca está en la casa, él nunca me viene a ver y la verdad yo cambiaría eso porque mi papá estuviera conmigo. Entonces, fíjate, él en su punto, él piensa que está bien. Y todos se dan cuenta que él está mal, menos él. Porque el camino de los malvados es de oscuridad. Pero del lado israelita, ¿qué había? Luz. Había luz, la luz de la protección de Dios. Que esto nos dice que el elemento para vencer el miedo es andar en la luz de Cristo, hermanos. El elemento para vencer el miedo es andar a la luz de Cristo. ¿Qué es esto? Quiere decir andar en la verdad. Otra aplicación de esto, hermanos, otra aplicación de que Dios se fue a la retaguardia, que Dios conoce tus debilidades. Dios las conoce, o sea, no en todas las áreas de tu vida eres muy fuerte. Hay áreas que hasta uno mismo desconoce en las que somos débiles. ¿Y sabes qué? Dios, aún ahí en esas debilidades, va a cuidarte. ¿Qué quiere decir que va a cuidarme? Que si mi debilidad, por decir, es el cigarro. Entonces me estoy fumando un cigarro, o sea, paso por un lugar donde están fumando y me ofrecen un cigarrito. ¿Dios va a hacer que se caiga? ¿Que se apague? ¿Que no se prenda? No. Entonces, ¿cuál es la protección de Dios? Que te va a dar el poder para decir que no. Te va a dar el poder para decir que no. Entonces Dios te conoce muy bien y me conoce muy bien y Él sabe cuáles son Él sabe cuál es tu retaguardia, Él lo sabe y Él va hacia atrás a cuidarte porque sabe que si te dejas solo allí vas a caer. Fíjate nada más cómo es el cuidado de Dios. O sea, muchas veces hay gente que oímos, ¿no? Que dice, no, si Dios estuviera conmigo, ¿por qué permitió esto? No, Él muchas veces te dio una salida, pero tú decidiste no tomarla. O sea, eso es lo que muchas veces pensamos. Pensamos que Dios tiene que hacer lo que yo tengo que hacer. Lo que yo tengo que hacer. O sea, Dios sí te va a dar el poder a través de la palabra, por su Espíritu Santo, te va a dar sabiduría para tomar la decisión, pero al fin y al cabo, la decisión la tienes que tomar tú. Y hay muchos que sí saben qué deben hacer, pero ¿por qué no quieren? Por miedo.
miedo los paraliza. Y Dios ya te dio todo para que tú tomes una buena decisión, sin en cambio por el miedo prefieres que Faraón te esclavice, como hizo con Israel. Seguimos, Éxodo 14:21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. A ver, pregunta, ¿por qué Moisés extendió la mano? Si no la extendía, ¿no se dividía? No. Los milagros de Dios, hermanos, no dependen de métodos, ¿eh? No dependen de métodos. Eso es lo que tenemos que tener bien presente. O sea, si tú escuchas un testimonio de alguien que le pasó, que vamos a poner un ejemplo, que yo lo he notado y lo he visto en jóvenes así. Es que yo pienso que Dios puede convertir a mi novio del mundo porque fulanita me contó que el suyo era del mundo y llegó a Cristo. ¿Y qué hizo? No, varias hermanas se pusieron en cadena de oración y se convirtió. Entonces, ¿tú piensas que haciendo eso Dios va a hacer lo mismo? Fíjate, los milagros de Dios no dependen de cómo hagas las cosas. O sea, no es un cliché, no es un arte mágico para que Dios actúe. Así no funcionan las cosas con Dios, porque Dios es soberano. Entonces, ¿por qué Moisés señaló el mar? Porque le señalaba el camino que iban a tomar para salir de esa situación. Este es un modelo, hermanos. Aquí Moisés es el modelo del líder. El líder o tu pastor solamente te puede señalar el camino. ¿Quién lo va a recorrer? Tú. O sea, no esperes que el pastor haga lo que tú tienes que hacer. Yo, como pastor, yo debo de cumplir en señalarte el camino que Dios quiere que tú sigas. Pero si tú decides no seguirlo, eso ya no es mi problema. Eso es tu problema. ¿Por qué? Porque tú vas a sufrir las consecuencias. Moisés no abrió el mar. ¿Quién abrió el mar? Jehová. Entonces quiere decir que la salvación viene de Jehová. Por lo tanto, el pastor, el líder, es como un Moisés que debe señalar a Cristo como el único camino a la salvación. Presentamos el Evangelio, pero no es nuestra obligación convencer a las personas, hermano. Porque a veces nos sentimos mal, ¿no? Porque vamos a predicar el Evangelio y a veces ninguno cree. A veces dicen, no, ¿sabe qué? Lo voy a pensar. Y como que uno se siente mal de que, no, a lo mejor no le dije bien. No, recuerden que el que convence de juicio, de justicia y de pecado es el Espíritu Santo. Muchas veces también pasa que les decimos cómo deben hacer las cosas a la gente y la gente va de mal en peor. Y muchas veces pensamos, ¿es que no les enseño bien? No, la cuestión es que a veces la gente decide no obedecer. ¿Qué otro camino había para que Israel se salvase? Ninguno, más que el que señaló Moisés. El pueblo pasó de noche el camino que se calcula que se abrió más o menos el mar 1 kilómetro para que pasaran más o menos 2 millones de gentes. Se levantó un muro de agua de más o menos 1 kilómetro de altura. Imagínate. Es algo sorprendente, o sea, ¿quién ha pasado así? Nadie. ¿Por qué lograron pasar de noche? Porque Dios los iluminaba. El cruce del Mar Rojo, hermanos, fue para Israel la salvación, la redención y el juicio de Dios. El cruce del Mar Rojo fue para Israel la salvación, la redención y el juicio de Dios. Todo en un mismo acto. Todo.
Éxodo 14:22. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar, el seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Pregunta, ¿cómo sería experimentar algo así? Tú puedes ver las películas, ¿no? De hecho, este relato del Mar Rojo es uno de los relatos que más en películas se han hecho. Este relato. ¿Por qué? Porque es algo extraordinario. Es algo extraordinario que rebasa toda la imaginación y todo el punto científico, porque jamás se ha vuelto a repetir. Jamás. Se ha abierto el Jordán, pero el Jordán, hermanos, era de bajada. Entonces, cuando se abrió una parte, el agua se iba. Entonces, aquí estaban amontonadas las aguas y toda el agua se iba, porque el río Jordán desboca en otro mar. Entonces, pues toda esa parte no había agua. Sí, era también un gran milagro, pero imagínate tener de muros mucha agua y que vayas pasando de noche, alumbrado por el poder de Dios. Imagínate qué gran milagro. Pero te voy a decir algo, ni aún así creían. Ni aún así creían. Así que muchos dicen, es que yo voy a creer en Dios si veo esto. Aunque lo vieras, no creerías. 14:23. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. A ver, pregunta. Si tú estás en el lado egipcio, estás persiguiendo a los israelitas, y de pronto ves que el mar se abrió de una manera sobrenatural, estás viendo los muros de agua que están ahí, ¿qué pensarías? O sea, ¿sería acuerdo seguir persiguiendo a ese pueblo? Cuando estás viendo que les abrió el mar. O sea, Faraón al principio, cuando estudiábamos este capítulo, él pensó, ¿por qué los persiguió? Están encerrados, no tienen a dónde ir, entonces vamos a matarlos. Pero cuando ves que están encerrados y de pronto Dios les abre el mar, ¿qué deberías pensar? Oye, hay que pensarla 10,000 veces, ¿no? Vamos a pensarla porque, no, fíjate, estos hombres que, si él puede, pues nosotros también. Y se metieron. Sin embargo, o sea, ¿por qué no tuvo este razonamiento Faraón? Por varias razones. Número 1, obstinación. Cuando alguien se obstina en algo, hermanos, va directo a la tumba. El orgullo. ¿Qué cosa es el orgullo? Que quieres demostrar que tú eres el mejor a base de cualquier costo. La rebeldía, ¿verdad? Porque ya había perdido su hijo Faraón y se le olvidó. Y todos esos elementos lo llevaron a tomar una decisión apresurada, y entonces se cumple lo que Dios dice en Proverbios. Dice ahí, voy a leer Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que más temes. Cuando viniere como una destrucción lo que temes, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros llegare toda tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, dice el Señor, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿A dónde fue Faraón? A su muerte. ¿Por qué? Por ignorante. Fíjate nada más. ¿Dios le habló muchas veces a Faraón? Sí. Y pensó
y pensó en su rebeldía que otra vez la podía hacer. Fíjate, pensó en su rebeldía que otra vez la podía hacer. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El faraón abusaba de Israel, los mataba, los maltrataba, se burlaba de ellos. Sin embargo, ahora los papeles habían cambiado. Ahora estaba en un camino que lo llevaría a la muerte, que lo llevaría a la destrucción y a la perdición de todo. Ya había perdido a su hijo, pero no era suficiente. Él mismo quería perder su vida. Fíjate nada más a dónde nos puede llevar, hermanos, la falta de sabiduría. La falta de sabiduría. La sabiduría no es saber mucho. Tú puedes saber muchas cosas y está bien que las sepas. Es bueno que leas. Pero la sabiduría es qué hacer en los momentos donde tienes mucha presión. Es saber qué hacer. Muchos por eso entran en depresión, Muchos por eso entran en frustración. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienen un problema actúan por impulso. O sea, están enojados, están con miedo, están turbados, están ansiosos y entonces toman una decisión. ¿Y sabes qué hacen? Empeoran la situación, y al ver que la situación empeora, entonces entran en depresión. Porque siempre una decisión llevada por emoción, siempre, casi siempre, será un error. Siempre. Eso fue lo que hizo Faraón. No podía dejar, o sea, ¿cómo se iba a escuchar que Faraón fue vencido por los hebreos? No lo podía soportar. ¿Cómo se va a decir eso? Que Faraón dejó ir a los hebreos sin hacer nada. No, yo tengo que hacer algo. Yo voy a demostrarle al mundo que yo puedo. Eso es lo que piensan los hombres. ¿No? Le voy a demostrar a fulano que yo sí puedo, le voy a demostrar que yo sí la voy a hacer, y no sabe que por su ignorancia se está acercando a la muerte y a perderlo todo. Por eso, hermano, ruégale a Dios que te dé sabiduría, ruégale a Dios. Sabiduría tiene mucho que ver, no con lo que te satisface, sino con lo que Dios quiere que hagas. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana, es decir, poco antes del amanecer. Ya estaba amaneciendo, vamos a calcularle, eran como las 6 de la mañana, más o menos. Que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Imaginémonos así. El pueblo de Israel va caminando, ¿ok? Y 2 millones de gente, pues, ¿cuánto tiempo? Se tardaron toda la noche en pasar. ¿Cuánto tiempo? ¿8 horas? ¿9? ¿10 horas? ¿Se tardaron en pasar todo el mar? 2 millones de gente, porque están los fuertes, están las mujeres embarazadas que no pueden caminar tan rápido, están los animales que están a punto de dar a luz, tampoco pueden caminar tan rápido, están los viejitos, están los enfermos, están los niños que tampoco pueden caminar tan rápido. O sea, vamos viendo que el pueblo iba a un paso apresurado pero lento. Y los egipcios iban en coches, iban en carros. Entonces se metieron y estaban a punto de alcanzarlos. ¿Y Dios qué hizo? Dice, quitó las ruedas de sus carros. En traducción viviente dice, torció las ruedas de sus carros. Si hay algo que existe mucho debajo del mar, hermanos, son piedras. Entonces te imaginas, a lo mejor entraron a toda velocidad y al momento de las piedras empezaron a torcerse las ruedas. Pero esto es algo interesante, hermanos. Dice, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos. A ver, pregunta, a ver.
Si tú pasas un bache a alta velocidad en un coche, corres el riesgo de que la llanta se ponche. ¿Ok? Eso es algo, vamos a ponerlo así, normal. Entonces, ¿qué pasaría si un carro así, con esas ruedas, pasara por una piedra y se le rompiera la rueda? ¿No sería algo normal? La cuestión aquí es que la torcedura de la rueda era tal que era normal. Es como cuando te pasa algo y te dices que esto no es posible. O sea, si lo repitiera yo 1000 veces no pasaría eso. Entonces tienes que ver que tal vez es Dios quien te está diciendo algo. Porque recuerden que una de las formas de ver la voluntad de Dios es por las circunstancias. Pero tienes que tener luz para ver. Porque a lo mejor la circunstancia te está diciendo que no y viene la obstinación. Viene la obstinación. O sea, imagínate que tú quieres hacer un viaje y ya estás dicho que qué fecha vas a ir, a dónde vas a ir, en qué hotel te vas a hospedar, y resulta que en lo que llega ese lapso te quedas sin dinero. ¿Te vas a obstinar? O sea, ¿te vas a ir a endeudar para hacer tu viaje? Tal vez no es la voluntad de Dios, pero eso, hermanos, cuesta aceptarlo. Cuesta aceptarlo porque tú ya hiciste planes. Cuando Dios te dice no, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a obstinar? Vas a perder más de lo que ganas, Vas a perder más de lo que ganas. A veces tú llegas a la central y se te fue el camión. Y te apresuraste y tuviste que tomar el otro, pero ya vas tarde. Y resulta que ese camión se descompuso. A mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque Dios te protege. A veces nos enojamos por ese tipo de cosas, hermanos. Pero Dios te protege. Entonces los egipcios, al darse cuenta que sus carros eran desmenuzados, ¿qué pasó? Dijeron, vamos a huir. Qué tarde razonaron. Ya era demasiado tarde para salvar su vida. Y hoy muchos están así, Hoy muchos están así. Hay muchos dicen, ¿para qué vengo a la iglesia? Pues quién sabe, tal vez es tu última oportunidad. A mí me tocó una vez, hermanos, aquí, cuando recién estábamos iniciando, una gente, yo la conocía, que vivía en el alcoholismo. Y nunca venía. Pero un día me tocó hablar de ese pecado y precisamente ese día vino. ¿Y sabes qué? Él decía, no, es que ya sabías que iba yo a venir y me la preparaste. Le dije, no, ¿sabes qué es lo que Dios te quiso decir? Dios te trajo para decirte que tal vez es tu última oportunidad de que te arrepientas. O sea, a veces tú dices, ¡ay, qué milagro! Vino fulano de tal. Pues sí, qué bueno, porque a lo mejor Dios le permitió venir para recibir una reprensión que tal vez sea su última oportunidad, porque Dios va a estar a punto de hacer juicio con su vida. Hay muchos que ya, para muchos, cuando se den cuenta ya es demasiado tarde. Los egipcios se dieron cuenta, ¿cuánto? Cuando ya estaban en medio del mar. No vamos a huir, ya se acabó. Ya se acabó. 4:18 de Proverbios dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estaban en la oscuridad, ¿no? Y los israelitas en la esclavitud de la oscuridad. Bueno, pero ¿cuándo sucedió esto de que se les vino el mar encima? Cuando estaba amaneciendo, porque la luz de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Por qué dice esto, hermanos? Proverbios 4:18. Porque siempre parece que el malo con sus fechorías va ganando. Parece que no le pasa nada. Parece que él se la sabe de todo esto y sale avante con lo que hace. Pero no sabe que está acercándose más y más a algo que es inevitable. Parecía que iba ganando Faraón, ¿no? 400 años de esclavitud, de aquí no se me salen. Parecía eso. Pero ahora la luz de Israel estaba resplandeciendo del otro lado del mar.
mientras que la luz de Faraón en ese momento se iba a apagar. Porque la luz del justo, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Otro ejemplo de ello, Mardoqueo. Mardoqueo salvó la vida del rey y nadie le reconoció, pero Dios no olvida. ¿Ah? Dios no olvida. Y todo lo que tú hayas hecho en secreto, que le hayas dado de comer a alguien, le hayas prestado dinero a alguien y que nunca te lo devolvió, nunca te hizo alabanza, nadie supo, Dios nunca lo olvida, ¿eh? Y Dios a la postre te hará honrarte. Pero también es al revés, ¿eh? Alguien que comete un pecado y no se arrepiente, Dios no olvida, ¿eh? Dios no olvida, por eso dice, arrepintámonos cada día, porque si hay un pecado que tú no has confesado, Dios lo tiene presente y te hará pagar. Éxodo 14:26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, otra vez, extiende tu mano, para que las aguas vuelvan contra los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía la luz de la aurora, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Ahora, otra pregunta, ¿por qué ahora extendió su mano Moisés? Para señalar el camino por el cual nunca debían volver. Cuando a veces Dios permite que la gente te recuerde lo que antes eras, no es para que te pongas mal, es para que te acuerdes que ese camino nunca más debes volver ahí, nunca más. Dios no desea que más regresemos a Egipto. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando el mar se cerró, hermanos, el pueblo fue verdaderamente libre. Cuando el mar se cerró, hermanos, Dios le decía al pueblo que ya no más pertenecían a Egipto, ni nunca más deberían pertenecer a Egipto. Nunca más. Cuando Cristo te salvó a ti, ese mar de pecados y todo lo que antes eras, se cerró. ¿Para qué? Para que nunca más vuelvas así. Nunca más. Que no se te pase por la mente de que no, antes estaba mejor. Nunca más regreses a Egipto. Nunca más. Por eso Dios te sacó de ahí. Si tú todavía sigues pensando en que puedes regresar, tal vez no has pasado el mar. Tal vez estás dudoso en si pasar o no pasar y que Faraón te vuelva a aprisionar otra vez. Tienes que pasar el río. Tienes que pasar el mar. Porque el mar significa redención. ¿Has creído en Cristo? Recuerda, todos esos esqueletos del ayer, todo eso que antes eras, todo eso que antes hiciste, todo lo que antes eras, Dios ya lo sepultó. Y nueva criatura eres. Entonces, a veces, ¿por qué se te vienen esos flashazos de lo que hiciste antes? Eso no es Dios, ¿eh? Ese es a veces tu conciencia, a veces es el mismo enemigo que te recuerda de que, ay, sí, pero antes hiciste esto, antes mentías. Exactamente, antes cuando estaba yo en Egipto. Pero Dios me recuerda eso para que ya no vuelva ahí. Que me recuerda cuánto sufrí ahí. ¿Cuánto sufriste por la esclavitud? ¿Cuánto perdiste por ese pecado? ¿Cuánto lo perdiste? Pues Dios te lo recuerda y te lo deja en tu mente para que nunca más vuelvas ahí. Nunca más. Quítate eso de la mente, que puedes volver a Egipto. Ya no. Dios te salvó. ¿Para qué? Para que ahora seas de Él. Dios libertó a Israel. ¿Para qué? Para que ahora le sirviera a Él. Versículo 28. Y vámonos por la parte final. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Esas aguas, hermanos, por muro, hablan de la protección de Dios.
Dios es como un muro impenetrable. Y cuando Dios te hace pasar por un camino y vas por el camino de Dios y de la verdad, nada puede tocarte, nada. Porque Dios es tu protector. Fíjate nada más todo lo que es la salvación de Dios. Por eso está este libro de Éxodo, para que entendamos que Dios es tu libertador, Dios es tu redentor, Dios es tu protector, Dios es tu camino, Dios es el que te señala, Dios es el que te abre el mar en los momentos difíciles donde parece que estás encerrado. Dios es el que va a abrir una solución y un camino. Debes de confiar en Dios. Versículo 30, y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Esa palabra salvó es de una palabra hebrea yasá, con Y, yasá, y significa estar seguro. Estar seguro. Significa que Dios te abre un camino ancho o libre. Significa socorrerte en momentos de angustia. Eso significa la salvación de Dios. Entonces, alguien que se está dejando aprisionar por Faraón otra vez es porque no se está refugiando en Dios, se está refugiando en métodos de Egipto. Por eso quiere volver a Egipto. ¿Sabes lo que hacen aquellos que se caen en depresión? ¿Qué hacen los que caen en depresión? Toman la salida falsa. ¿Cuál es la salida falsa? Suicidio. ¿Por qué? Porque su Salvador no es Cristo. El mundo por eso necesita a Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo es un lugar lleno de tristeza, de depresión y de amargura. Por eso necesitamos a Cristo. Y si tú te apartas de Cristo, vas a caer otra vez ahí. De donde Dios te libertó. ¿Estamos conscientes de que Dios ha hecho eso? ¿De que Él es tu Salvador? Sí, pero vamos a ver también el lado contrario. Debemos aprender que Dios es el que hace juicio con aquel que no le obedece. Entonces, terminamos con este punto. La salvación es de Dios, pero el hombre tiene que caminar. Dios abrió el mar, pero ¿quién caminó? El pueblo. Es un problema, ¿eh? Dios abrió el mar, pero el pueblo tenía que caminar en medio para estar a salvo. Hoy muchos quieren que Dios haga todo. Señor, sácame de esta, por decir, de esta depresión, sácame. Porque me siento así como desganado, me siento así como apachurrado, como que la vida no vale nada. Parece que vivo en Guanajuato, ¿no? Donde la vida no vale nada. Y parece que nadie me quiere, mejor me como un gusanito y todas esas cosas. Que Dios te va a sacar. Pero no esperes que Dios te saque acostado en tu cama. Así no funciona. Que un día te levantes y digas, ahora sí estoy bien animado, Dios ya me sacó. No funciona así. ¿Sabes cómo funciona? Echando toda vuestra ansiedad en Cristo, el cual tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro. O sea, tú tienes que ir a Cristo y asirte de su mano. Como aquel hombre que dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que por la multitud no le hacía caso a Jesús. Y él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que lo callaban. Cállate. El maestro no está para atender a un ciego como tú. Y él seguía gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y Jesús qué hizo? Se volteó y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, Señor, que reciba la vista. Él dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Te das cuenta? ¿Dios lo puede hacer? Sí.
Pero nosotros tenemos que clamar a Dios. No esperes que Dios haga todo. Dios ya te abrió el mar en tu problema, pero tú tienes que pasar. Ese es el problema de muchos. Muchos esperan que Dios los pase. No, esa decisión la tienes que tomar tú. Muchas veces Dios ya te dio la solución, ya te dio las herramientas para vencer, pero si tú no tomas esa decisión, el mar estará abierto, pero tú no te salvas. Termino. Así salvó Jehová aquel día de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. De este hecho, Israel debía discernir dos cosas. Número uno, el libertador tan misericordioso que ellos tenían, pero también tenían que ver al juez justo que castiga a los impíos. Y hermanos, es fácil creer cuando vemos algo así de extraordinario, pero la fe no se ve cuando todo va bien. La fe se ve cuando hay adversidad. Ahí es donde se ve la fe. ¿Y sabes qué? Ahí el pueblo reprobó. Y estas cosas están escritas para nosotros. Que tú no repruebes cuando estés en una adversidad. No repruebes. La fe no es cuando, pues todo está bien, tengo un buen trabajo, un buen sueldo, alguien que me quiere, mi mamá, mi papá, a mis hermanos, todo va viento en popa. No. Tu fe se tiene que ver cuando algo no está bien. Ahí se tiene que ver tu fe. Porque si no tienes fe en esos momentos, Hebreos 3 dice, no vas a alcanzar el reposo de Dios. El cruce del Mar Rojo, hermanos, es la mayor manifestación del poder de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabes cuál es el poder más grande? Aquel poder que resucitó a Cristo de los muertos. De nuevo, hermanos, con esto termino, se expone la absoluta diferencia entre Israel y Egipto. Egipto, una nación obstinada, una nación rebelde, una nación orgullosa y soberbia que quedó desolada y derrotada, con muertos a la orilla del mar. Israel, una nación viva a la orilla del mar, tras haber atravesado el mar. Entonces, hermanos, a aquel que sigue el camino de Dios, siempre llegará al otro lado, siempre. Tú puedes seguir a Dios como Faraón, por obstinación y rebeldía, pero al final las aguas te van a consumir. No puedes seguir a Dios con ese pensamiento. Tienes que seguir a Dios con el pensamiento de que quieres agradarle, de que Él es tu Señor. Hay mucha gente que sigue a Dios, pero no es su Salvador Cristo. Simplemente quieren cruzar el mar, pero lo quieren cruzar en sus fuerzas. ¿Y sabes qué? Esas ruedas de sus carretas, de su orgullo, de su autosuficiencia se van a quedar allí. Entonces todos los problemas se vienen. ¿Sabes por qué, hermano? Ser cristiano no es fácil. No es fácil. Te voy a decir algo. Si hay alguien que sufre en el mundo, son los creyentes. Tú ves que la gente sufre, hay cristianos que sufren más. Entonces, ser cristiano, hermano, no es tan fácil. No es tan fácil. Y si no estás en Cristo, mucho menos va a ser fácil. Mucho menos. ¿Por qué crees que muchos abandonan el camino de Cristo? Porque lo hacen en sus fuerzas. Y alguien que sigue a Cristo de lejos siempre va a apostatar. Siempre. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.